Dios los bendiga. En esta hora vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula Ganando esta generación. El Señor vivió y murió para que tuviéramos vida, para que pudiéramos alcanzar la salvación y la aceptación del Padre, puesto que nuestros pecados nos separaban de Él. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no había absolutamente nada que pudiéramos nosotros hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades. Por eso el apóstol decía ahí en Tito capítulo 3 verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros no podíamos por lo que pudiéramos tener o hacer, pero nuestro Señor Jesús sí, y esa es la más grande bendición que tenemos, porque no fuimos creados para ver la ira de Dios, fuimos creados para que tuviéramos la oportunidad de ver su gloria y su poder. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente el escritor a los gentiles, el apóstol Pablo, habla explícitamente de que es necesario compartir, de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo importante que es el compartir. Por eso hace una pregunta que va a nuestra conciencia, que va hacia nuestra mente. Ahí en Romanos capítulo 10 versos 13 y 14 él dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero hace esta pregunta el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, desde aquí ya el apóstol Pablo, precisamente para poder cumplir con nuestro objetivo y propósito por el cual hemos sido llamados, nuestro Señor Jesús, antes de irse, dejó establecido la técnica infalible para que podamos ganar a nuestra generación, para que podamos compartir las grandes virtudes de aquel que nos rescató, de aquel que nos llamó estando en perdición y nos dio la oportunidad de ver su luz. Cristo dijo ahí en Mateo capítulo 28 versos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí tenemos los tres sencillos pasos para que podamos nosotros compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y así la gente pueda ver, pueda estar enterada de que hay un Dios que los está esperando con los brazos abiertos para que puedan gozar también de su presencia en sus vidas. El primer paso, dice nuestro Señor, por tanto, id, ve. Tenemos una historia aquí en el Salmo capítulo 78, en nuestras lecturas. Todos tenemos una historia que contar. Cada familia tiene una historia. Cada persona tiene algo que ha vivido, como la tiene cada iglesia también sobre lo que Dios ha hecho. Todo cristiano tiene una historia, un testimonio. Todos nosotros tenemos acceso a la gran historia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Cristo. Y esas son las palabras precisamente del salmista. Aquí en el Salmo 78, en nuestras lecturas, el verso 6, dice la Escritura, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. El rey David subraya la importancia de transmitir la historia de nuestras vidas a la generación venidera, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros en su momento y en su tiempo. Precisamente en este salmo, el Salmo 78, versos del 4 hasta el 7, el salmista abunda en este tema precisamente, y él les dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan las generaciones venideras.
Y los hijos que nacerán, dice, y se levantarán, lo contarán también a sus hijos. Fíjese el verso 7, dice, a fin de que pongamos en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Para ganar a nuestra generación es importante contarle acerca de las bondades de Dios y advertirles también del desastre que sucede o que pasa en nuestra vida cuando nos apartamos de Él, cuando le damos la espalda, para que esta misma generación pueda transmitir el mismo mensaje a la siguiente generación. Segundo paso, dice Cristo, nos dijo id, o sea, ve, comparte. La segunda es haced discípulos, entrena, capacita. Y en esta parte, en este punto, vamos a ver el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versos del 1 al 15. El apóstol Pablo, reconociendo que tenía la responsabilidad de entrenar a otro. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, a veces nosotros, como seres humanos, creemos o consideramos que podemos solos. No, error. Precisamente el escritor hace una pregunta. ¿Quién tendrá mejor paga? ¿El que va solo o quien decide ser ayudado? Y precisamente él lo dijo ahí en Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Él dijo, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Por eso mismo, el apóstol Pablo, al encontrar a Timoteo, un joven excelente, lo toma, lo discipula, lo entrena, y precisamente es instruido para poder llevar el evangelio juntamente con el apóstol Pablo, y aún cuando él ya no estuviera. Ahí en los versos del 1 al 3 del libro de los Hechos, en el capítulo 16, dice la escritura, después llegó a Derbe y Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Son un gran ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo. Encuentra un Pablo de quien puedas tú aprender, y luego encuentra un Timoteo a quien le puedas transmitir lo aprendido. Timoteo se hizo cristiano por medio del apóstol Pablo y se hicieron grandes amigos, íntimos amigos. Pablo era mucho mayor que Timoteo, sí, pero lo describe precisamente esa relación de amistad como la de un padre a un hijo. Filipenses 2:22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y no solo una relación como de padre e hijo, sino que ese sentimiento lo hizo verlo como un hijo, como un verdadero hijo. Dice ahí en 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recomendará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Y número 3, dice la escritura y nos dice el Señor, enseñándoles que guarden todo lo que los he enseñado. Enseñar. Bien dice el dicho, quien olvida la historia está condenado a repetirla. Y en esta parte de la escritura, en primer libro de Reyes, capítulo 12, versos 25 hasta el capítulo 14, se registra la historia del pueblo de Israel, y tristemente es una historia negativa. La narración acerca de Jeroboam, en donde él está destruyendo a su propio pueblo. Está transmitiendo un legado roto, quebrado para la siguiente generación. Dice la escritura que con tal de que el pueblo no se fuera a Jerusalén, porque ya se habían dividido el reino, para adorar a Dios allá en Jerusalén, Jeroboam les hizo dioses falsos para que no tuvieran que ir hasta Jerusalén y así se quedaran ahí donde estaba él. Entonces dice la escritura ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 28, y habiendo tenido consejo, dice, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén
He aquí tus dioses, oh Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan estas mismas palabras? ¿Recuerdan este escenario? ¿Sí? Sin duda alguna. Es exactamente lo mismo que hicieron cuando salieron de Egipto y que Moisés no bajaba de estar en la presencia de Dios. Ahí en Éxodo capítulo 32, verso 8, cuando hicieron el becerro de oro, dice la escritura en el verso 8, pronto se han apartado del camino que yo les he mandado, le decía Dios a Moisés. Se han hecho, dice, un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tristemente, el pecado clave de Jeroboam fue que hizo una forma de religión y un culto, adorando precisamente a dioses falsos. Y puede que Jeroboam tuviera muchos logros militares, comerciales como persona, pero la escritura nos muestra, y dijo el Señor, hizo una pregunta: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo más importante es tener una relación íntima con el Dios viviente. Así es que 3 sencillos pasos para poder cumplir con la voluntad de nuestro Dios y poder ganar esta generación. Por tanto, hace discípulos y enseñándoles. Y entonces estaremos cumpliendo con nuestro Dios. Dios te bendiga.